Y quiero que busquen por favor en sus Biblias el Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16. Voy a leer 3 versículos de aquí. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Y es más, ya que lo tengas, te invito a que te pongas de pie. Vamos a leerlo juntos. Esto es para leerlo en tu Biblia, para que lo subrayes. Subraya el teléfono también, si se puede. Dice, lo leemos juntos los 3 versículos, 16, 17 y 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, yo te pido que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos ser entendidos de lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Y que hoy que empezamos este año podamos hacerlo de la forma correcta, que entremos por la puerta adecuada, que la gratitud sea la que nos dé acceso a este nuevo año, Señor, y que el poder de la gratitud esté presente en nuestras vidas, Señor. Queremos darte alabanza, adoración y darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho hasta aquí, por tu fidelidad, por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado, porque podemos llegar hasta aquí, Señor. Sin ti no lo hubiéramos hecho. Después de tantos obstáculos, Señor, que hemos tenido que brincar, Señor, que tantas montañas que subir, tantos problemas, pruebas, dificultades, pero también, Señor, sabemos que hay tus bendiciones, tu cuidado, tu protección, tu libertad, tu amor, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Te alabamos. Amén. Amén. Pueden tomar asientos si gustan. Y me da aquí 3 mandamientos, porque son órdenes. Me dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, es esta. Cumple estas 3 cosas y empieza diciendo que estemos gozosos siempre. Y dices, pues ¿cómo voy a estar gozoso siempre en las pruebas que estoy enfrentando? Pues aquí dice que lo hagas. Nuestro gozo, oraciones y agradecimiento, que son estas 3 cosas que son mencionadas aquí, no deben de fluctuar de acuerdo a nuestras circunstancias, sino que dice que debo estar gozoso siempre. Dice aquí que debo orar sin cesar, es decir, sin parar, continuamente lo debo hacer. Y la tercera cosa, que es en lo que me quiero enfocar en este día, es que debo dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para con tu vida. Obedecer estos 3 mandamientos, estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo, generalmente va en contra de nuestra naturaleza. Es de nuestra inclinación natural, como que no queremos irnos a eso, pero esto es un mandamiento y es una obligación y tenemos que hacerlo. Nos dice aquí, esa es la voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Haz estas 3 cosas. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces descubrimos que es fácil gozarse aún en medio de las pruebas, y es fácil estar agradecido, y podremos entonces hacer. Bueno, pero yo les digo, aunque estar siempre gozoso, orar sin cesar, va de la mano con ser agradecido, hoy quiero enfocarme más en ser agradecido. En eso tengo mi enfoque, es el tema principal de hoy, la gratitud. La gratitud. Así es que veamos, para entender esto necesitamos ver cuáles son las características de la gente que nos rodea, de la gente de nuestros tiempos. Y si vamos a 2 de Timoteo 3:1, nos da una descripción de cómo es la gente a nuestro alrededor. Y empieza diciendo 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y aquí me empieza a dar una descripción de cómo es la gente. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Pero luego dice, ingratos. Hay gente que no tiene gratitud. Hay gente ingrata. Y continúa la lista: impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y me dice ahí algo más al final. Me dice: a ellos evita. Yo debo de evitar a los que no tienen afecto natural, a los implacables, a los infatuosos y a tanta lista que de ahí, pero entre ellos debo evitar a quién, a los que no son agradecidos. A los ingratos yo debo hacerme a un lado. Y al principio del versículo 1 decía: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles serán estos postreros días? Pues Pablo habla de los postreros días. ¿Cuáles serán estos postreros días? Pues hay que entender que los postreros días empiezan desde la resurrección del Señor Jesucristo, desde el momento en que empezó la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces tienes que entender que estás viviendo hoy estos postreros días, que hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, que hoy vamos a tener gente alrededor que tiene estas características y que tenemos que evitar. ¿Con quién te juntas? ¿Qué influencias tienes? Pues tenemos que evitar a los que no son agradecidos, entre la gran lista que nos dio ahí. Y nos dice ahí en el versículo 5 que ellos tendrán apariencia de piedad. Algunos se ven hasta muy bien, y esto incluye a la gente que está en la iglesia. Cuando volteas alrededor, a lo mejor entre nosotros hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, y entonces a esto tenemos que evitar. Dices: pero entonces no voy a ir a la iglesia. No quiere decir eso. Quiere decir que no te hagas como ellos, que evites ser como ellos, que evites que ellos te jalen. Si hay gente ingrata, tú no seas ingrata, porque es el punto de hoy. Y puede haber gente que conoce la doctrina cristiana. Algunos, bueno, usan imágenes o hacen otras cosas. Aquí no se hace eso. Otros siguen las tradiciones cristianas de la comunidad. Otros, pues pueden aparentar bien, ser personas bien, pero si no hay actitudes que sean contrarias a esta lista, simplemente son apariencias. Y tenemos que estar despiertos porque hay tiempos peligrosos y a estos tenemos que evitar. No confundas esta lista con lo que es opuesto a esto. Ahora, estas son las características de la gente. La gente que es ingrata, aléjate de ellos, no seas como ellos. Uno de los 10 leprosos, ¿recuerdan esta historia de los 10 leprosos que fueron sanados, que fueron limpiados? Solo hubo uno, un samaritano, solo hubo uno que regresó con el Señor Jesús para darle las gracias. Pues Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, gente agradecida. Yo espero que encuentre en ti y en mí estos adoradores, esta gente. Quieres decir: yo le entro, yo quiero ser, que el Señor encuentre en mí, porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente agradecida. Yo quiero ser alguien con un corazón agradecido. La gratitud te lleva a no olvidar ninguno de sus beneficios, a estar pendiente de lo que Dios ha hecho por ti y estar entonces agradecido por eso. Adoramos a Dios porque hay gratitud en nuestro corazón y queremos bendecirlo. Hay gratitud cuando reconozco cosas que cuando yo entiendo que yo estaba perdido, pero Él me salvó. En el Salmo 103 empieza diciendo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y luego, ¿qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. No seas ingrato, no se te olvide lo que ya te hicieron. Y entonces empieza a dar una lista aquí David. Dice: Él es el que, en primer lugar, perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él sabe la situación en la que estás, Él sabe las injusticias, pero Él es un juez justo.
y Él hace justicia y derecho a ti. Luego en el versículo 8, por ejemplo, podemos leer, pues puedes leer todo, pero me voy a recalcar algunos. El 8 dice misericordioso, podemos leerlo juntos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Si tú te habías alejado de Dios y estás regresando a Dios, Él es misericordioso. Él es lento para la ira y pronto en misericordia. Qué bueno que tenemos un Dios que es así. Es un Padre amoroso. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gloria a Dios, qué bueno que es así. Él es lento para la ira, pronto en misericordia. Él es paciente. Dice ahí, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué bueno. Es un Dios paciente. Es un Dios paciente. Es un Dios de amor, que el amor cubre multitud de faltas. Así es que vemos aquí que la alabanza de David se centró en esta lista de hechos gloriosos de Dios. Entonces él podía alabar a Dios y decía, no te olvides, alma mía. Le decía a su parte pensante, decía, no te olvides, no te olvides, no te olvides, porque sí se nos olvida. Nos olvidamos, nos enfriamos. No te olvides, tenemos que estar repasando todo esto que Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha hecho muchas cosas. Y es muy fácil quejarse de la vida. Cuando te olvidas, empiezas a quejarte. Empiezas a quejarte. Sin embargo, esta lista de David nos da muchas cosas por las que debemos alabar a Dios, por las que debemos de bendecirle. Él perdona nuestras iniquidades, Él sana nuestras dolencias, Él nos rescata de la muerte incluso. Él nos corona de favores y misericordias, Él sacia de bien nuestra boca, Él nos hace justicia y derecho. Y ¿sabes qué? Recibimos todas esas cosas sin merecerlas. Eso es lo más increíble. Ni siquiera lo merecemos. No lo podemos ganar por nada que hagamos y Él nos las da. Y así es que por difícil que sea tu vida, siempre podrás contar las bendiciones pasadas, presentes y futuras que Dios tiene para ti. Cuando te sientes como si no tuvieras nada para alabar a Dios, es bueno ver esta lista para decir, Señor, quiero ser agradecido. Que no quiero olvidarme de todo esto que has hecho por mí. Y la gratitud nos lleva a ver oportunidades, no obstáculos. Me lleva incluso a ver las cualidades de la gente, no las debilidades, porque te cambia la perspectiva de ver las cosas. Cuando ves, es que si Dios me amó y me perdonó, ¿por qué yo no voy a amar y perdonar a los que son semejantes a mí? ¿Quién soy yo para ir a juzgarlos y ser tan crítico y tan duro y estar con tantas quejas? ¿Quién soy yo cuando el Señor ha tenido misericordia de mí? Me lleva a ver entonces las cualidades de la gente, me da vigor, me da fortaleza, y Dios quiere que tengamos gratitud en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, decía hace rato Betty. Cualquiera que sea, y a veces nos acostumbramos a ver ciertas cosas que ya las damos por hecho, pero no debemos de olvidarlas. Tuviste hoy que comer, tienes que vestir, tienes sustento. Tienes un empleo, no sé qué tenga, tienes una familia, cuentas con una iglesia. Tenemos tantas cosas, gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por eso. En Hebreos 12:28 vemos cómo la gratitud me lleva a servirle con gozo a Dios. Cuando estás agradecido, cuando tienes un corazón agradecido, dice, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Yo quiero servirte. Y dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice después? Tengamos gratitud y luego, sí se entiende que va de la mano, que tú tiendes a servir a Dios cuando eres agradecido. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios, yo he dispuesto mi vida para servir a Dios. Donde quiera que estés, si estoy en una empresa, ahí yo voy a servir. Si estás en una escuela, ahí le voy a servir. Si estoy en mi casa, ahí le voy a servir. Si estoy con los vecinos, ahí le voy a servir. Si estoy en la iglesia, ahí le voy a servir. Debemos de servir a Dios porque estamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. La gratitud aleja la queja de mi corazón. Pero a veces, estamos. Y es que nuestra naturaleza nos lleva a eso. Pero seamos agradecidos. La
gratitud me ayuda a mantener mi vida en victoria, en una continua victoria. Hubo 3 ocasiones cuando el Señor Jesús, bueno, hay seguramente más, pero tengo 3 registradas aquí cuando el Señor Jesús dio gracias y lo hizo en forma pública. La primera, cuando Jesús dio gracias, cuando venía la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan de este evento cuando se le dio de comer a una multitud? Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y luego, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuantos querían. Si el Señor Jesús es agradecido y yo digo que soy discípulo de Él, yo tengo que ser agradecido. Tengo que seguir su ejemplo. Él dio gracias. Él dio gracias y dio de comer a una multitud ahí. Segunda ocasión que traigo aquí registrada es cuando Jesús dio gracias en el momento que venía la resurrección de Lázaro. Pero Él dio gracias anticipadas, es lo que quiero que vean. En Juan 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, ya estaba muerto Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Todavía ni había orado, pero anticipadamente dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Señor, yo sé que tú siempre me oyes, yo sé que estás conmigo, pero yo tengo que dar testimonio de eso. Y yo te quiero dar gracias porque te quiero dar la gloria a ti. No quiero llevarme la gloria de que es que soy muy buen negociante, es que soy muy bueno con el trabajo. No, dale la gloria a Dios, no te la quedes tú. Señor, gracias por el sustento que tú me das, gracias por las capacidades que me has dado, gracias por las puertas que me abres. Gracias, Señor, gracias por las puertas que me cierras también. Gracias, Señor, anticipadamente lo hizo. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y luego después dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y la tercera ocasión que traigo aquí, y que creo que es la más importante para recalcar, es que Jesús dio gracias cuando iba a tener su última cena con sus discípulos, cuando sabía lo que iba a enfrentar. Pero Él daba gracias de forma anticipada. Y dice en Mateo 26:26, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero antes de ser entregado, Él dio gracias. Él sabía que iba a ser entregado y le dio gracias a Dios. Ahora, ¿qué produce un corazón agradecido? ¿Qué puede producir un corazón agradecido? Bueno, quiero que veamos Filipenses 4, versículo 6, por favor. ¿Qué produce un corazón agradecido? Queremos tener un corazón agradecido. Y ahí en Filipenses 4:6 me dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Podrás decirle este versículo a tu vecino ahí para que le quede un poquito claro? Dice que por nada te afanes, por nada te afanes. Parafraséaselo si quieres. No estés afanado. En vez de eso, ponte a orar con toda oración y ruego y con acción de gracias. Sé agradecido. Y luego el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, en primer lugar, cuando tú tienes un corazón agradecido, cuando eres agradecido, alguien que camina en acción de gracias, Dios le da su favor. Dios les da su favor a los agradecidos. Ahora, ¿qué es favor? Favor es el acceso a lugares, a personas, a cosas. Cuando tú tienes favor, tú tienes acceso. Es un trato especial.
Eras el último en la lista, en la fila, y te dicen, vente, pásale, vente acá adelante. Eso es un favor, te dan un acceso. Y es muy distinto cuando tú eres agradecido, que te dicen, no seas el último en la fila, vente acá adelante. O sea, ¿cómo no voy a estar agradecido, no, con eso? Pero cuando tú eres agradecido, se produce ese tipo de cosas. Te iban a despedir de tu trabajo, pero como tú eres agradecido, hasta te subieron de puesto y de sueldo. Oye, pues yo quiero el favor de Dios. Y a mí me interesa esto. Y dice la Biblia, por nada estáis afanosos. O sea, no estés afanado. Sí, yo sé que hay problemas, que hay situaciones difíciles, pero no te afanes. Deja que cada día traiga su propio afán, ¿no? O sea, echa todas tus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Por nada estés afanoso. Y la gente en la actualidad está llena de cargas y de estrés. Ahora es la palabra mágica, ¿no? Ahora muy, muy común, que es que ando estresado y traigo gastritis. O tantas cosas que acaban con itis, a lo mejor. O sea, me siento mal y es porque estás afanado. Tenemos que aprender a llevar nuestras cargas al Señor, a no estar afanados. Si permites el afán en tu vida, la ansiedad y el temor, pues vas a estar preocupado. ¿Y sabes qué? No vas a dar gracias. No vas a dar gracias porque estás tan preocupado en ti que no vas a ver todo lo demás y no vas a dar gracias. Pero Pablo nos aconseja a cambiar nuestras preocupaciones por oraciones. O sea, está la frase así matona, así como para el Facebook. Pablo nos enseña que cambiemos nuestras preocupaciones en oraciones. En oraciones tenemos que hacerla. ¿Quieres preocuparte menos? Ora más. ¿Quieres preocuparte menos? Ora más. Entonces, una vez en el momento que ves que empieza la preocupación, pues haz un alto, detente y empieza a orar y empieza a dar gracias. Anticipadamente, Señor, gracias porque yo sé que tú eres mi proveedor. Aunque no tengo para pagar estas cuentas, yo sé que tú eres mi proveedor y tú eres mi ayudador y que tú no me dejas. Y empiezas a dar gracias, gracias anticipadas. Y esto te va a dar un favor, esto te va a dar un acceso directo. Entonces, cuando das gracias, fíjense lo que pasa. Además, no solo obtienes un favor, sino que cuando das gracias, Dios multiplica lo que tienes. Y si vamos a Juan 6:11, que ya leímos hace rato, Juan 6:11, me dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Como una multiplicación milagrosa aquí, pues como no jalan las matemáticas de nosotros, pero es Dios. Y cuando tú eres agradecido, hay multiplicación. La gratitud es una de las claves para la multiplicación. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a sus discípulos. Y sus discípulos a los que estaban recostados. Y todos comieron. Y dice ahí la Biblia, y cuando se hubieron saciado, es decir, comieron como tú y yo comimos anoche. Se saciaron y todavía recogieron lo que sobró para el recalentado, tenían ahí todavía para. Y era más de lo que tenían en el punto de partida cuando empezaron. Era más. Si eres una persona agradecida, Dios te saciará. A ti, a tu familia, tu casa, vas a ser saciado. Entonces, en primer lugar, el agradecimiento desata el favor de Dios en tu vida. En segundo lugar, Dios multiplica lo que tienes cuando das gracias. Por otro lado, hay que entender que la queja corta el fluir de la bendición. Si te estás quejando es lo contrario
de ser agradecido y entonces cortas todo eso. Mejor tenemos que cuidar lo que decimos. Y cuando se hubieron saciado, dice ahí, recogieron los pedazos que sobraron. Entonces, en tercer lugar, no solo te vas a saciar, sino que tú vas a poder ser bendición para otros. O sea, no solo vas a tener para ti, para tus necesidades, hasta que te sacies, sino que tú vas a poder repartir a otros hasta que otros se sacien también, les alcance para todos. La bendición no solo va a ser para ti, sino va a ser para todos los que te rodean. Así es que no te quejes. Dile al de al lado, por favor, no te quejes. Sé agradecido. Deja de quejarte ya, sé agradecido. Y cuando empiezas a agradecer a Dios, ahí va a empezar la multiplicación. Y cuando empiezas a agradecer a Dios por todo lo que Él te ha dado, se cambia todo el panorama. Pero si te la pasas murmurando y quejándote, tú mismo bloqueas la bendición. Ahí dice, cuando se hubieron saciado, y quiero que recordando esta frase, cuando se hubieron saciado, vayan a Deuteronomio 6, versículo 10. Deuteronomio 6, 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y recalco eso, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Wow, dices, oye, está bonito, ya me empezó a gustar, no te haces así los bigotes, oye, está bien, me está gustando esto, porque Dios hace promesas y Él cumple sus promesas siempre. Y hay quienes construyen, por otro lado, hay quienes construyen casa y no la habitan. Hay quienes plantan y no cosechan. Pero aquí me está diciendo lo opuesto. Dice, cuando tú entres en esa tierra donde hay casas edificadas que tú no edificaste, donde hay viñas que tú no plantaste, y vas a poder tú cosechar de ahí, vas a poder llenarte y te sacies. No acaba ahí todavía. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, que sigue el siguiente versículo. Cuídate, cuídate de no olvidarte. Ese es el problema que tenemos, que se nos olvida. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deja de quejarte. No te olvides de dónde te sacó. No te olvides. Alábalo. Dale gracias a Dios. Da gracias por todo lo que Él te ha dado. Cosas que ni merecemos nos ha dado. Cosas que no nos ganamos. Cosas que no podemos pagar. Pero es tanto su amor y su misericordia que nos ha alcanzado y nos ha bendecido. Por eso no te olvides. No te olvides de todo eso. Cuando comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. No te olvides del que te prosperó. No te olvides del que te sanó. No te olvides del que te ha sustentado hasta este momento. No te olvides del que te tiene aquí. No te olvides el que es tu proveedor, el que te rescató, el que te liberó. En otras palabras, sea agradecido. No te olvides, sea agradecido. No te olvides de dónde llegaste, dónde andabas, cuál era tu situación. Que no se te olvide de dónde te sacó Dios. Porque a muchos de nosotros, si no es que a todos, nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. De ahí nos sacó el Señor y nos levantó. No se te olvide las pastillas que te tenías que tomar. Ya ni gastas en eso. No se te olvide, ¿qué más podemos decir? O sea, la soledad que tenías. Cuando estabas solo, cuando estabas triste, cuando te sentías no amado, cuando te sentías luchando tú solo contra el mundo.
No te olvides, no te olvides que hay alguien que vino y te fortaleció y te abrazó y te protegió y te cubrió y te injertó en una familia cuando tenías soledad. No olvides el que ha producido fruto a través de tu vida, el que te ha sustentado hasta este momento. No te olvides de la necesidad que pasaste. ¿O ya se te olvidó? No te olvides de dónde te sacó y dónde te tiene ahorita. No te olvides, sea agradecido. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y por eso el Salmo 103 me gusta. Vamos a repasarlo una vez más. El Salmo 103, estas son las palabras de David cuando dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No te olvides de esto. Tenemos mente de teflón. Qué fácil se nos olvida esas cosas. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo me siento reflejado en esa historia con esos leprosos. Hubo un momento en mi vida hace 40 años en que tuve un encuentro con el Señor Jesús en mi necesidad y que dije: Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, estoy hundiéndome en el lodo, ten misericordia de mí. Y así vinieron estos hombres, se pararon de lejos, ni siquiera se podían acercar los leprosos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Ellos obedecieron, tuvieron este encuentro con Jesús, obedecieron a su palabra y fueron limpiados. ¡Wow! Un milagro. Cuando no había cura para la lepra, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Este no fue olvidadizo. A este no se le olvidó lo que el Señor le había hecho. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Y recordemos que los judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí, como nos dice ahí en Juan 4, con la mujer samaritana. No había relación entre ellos, le sacaban la vuelta. Los judíos pensaban que era una raza que se había mezclado y que no habían sido leales a su llamado. Se habían contaminado y no había una buena relación. Los samaritanos lo sabían, que ellos no había esta buena relación. Sin embargo, el que regresó de estos 10 leprosos, el que regresó era el samaritano. El que menos podíamos haber imaginado fue el agradecido. Él regresó a buscar a Jesús y respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, lo que me dice que los otros eran judíos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra ahí en el versículo 16, cuando dice que dio gracias, que se postró en rostro de tierra a los pies de Jesús y dándole gracias, eso es la palabra eucaristeo. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir? Ser agradecido. Dio gracias, ser agradecido, expresar gratitud. Y es que la gratitud se expresa. No es nada más decir, es que es, por ejemplo, una relación de esposos. Ella sabe que yo la quiero. ¿A poco no crees que ella quiere que le diga que la digas que la quieres? Que se lo expreses con actos de servicio, con este toque físico. ¿Cuáles son los 5 lenguajes del amor? Palabras de, bueno, lean ese 5 lenguajes del amor, está bueno, para que hay de Chapman.
Eh, Obvio que quieren que se debe expresar la gratitud, así como el amor. Se debe expresar. Y este samaritano tuvo la humildad suficiente para ir a expresar su gratitud. Tan es así que se postró ante él y le dio las gracias. Los demás no expresaron nada. A veces el orgullo nos lleva a ser desagradecidos. Cuando tú crees que todo el mundo está centrado en ti, no eres agradecido. Tienes que ser agradecido. Había 10 leprosos, todos creían en Jesús. Todos se acercaron a Jesús y clamaron a Jesús, pero no todos recibieron lo mismo. Uno de los 10 recibió más que el resto y fue este samaritano, porque hay poder en la gratitud. Todos tuvieron el mismo punto de comienzo, porque los 10 tenían una misma necesidad. Estaba compartida esa necesidad. Todos tenían la misma necesidad. Todos hicieron lo mismo. Todos creyeron lo mismo. Todos hicieron la misma oración. Todos creyeron igual. Todos tuvieron la misma fe y recibieron lo mismo en ese momento. Y así es la iglesia. La iglesia está llena de personas que tienen fe, personas que tienen necesidad, personas que oran, que pueden clamar, personas que tienen necesidades, pero les hace falta luego un elemento que es el poder de la gratitud. Miren, así como las matemáticas que me está diciendo aquí, me está diciendo que 1 de cada 10 que tienen un encuentro con el Señor Jesús son agradecidos, el resto no. Estás hablando del 10% de las personas que tienen un encuentro con Jesús. Son los únicos que son agradecidos, los demás no, son olvidadizos. Mi oración es que ese 10% se congregue aquí. Que aquí estemos, que todos los que estamos aquí, los que por algo no pudieron hoy venir o que están en sus casas, que sea gente agradecida, que tengamos corazones agradecidos y no seamos olvidadizos. Que no olvidemos de dónde nos sacó, todo lo que ha hecho con nosotros. Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y esa palabra limpiados, bueno, termino la frase, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe se ha salvado. Al principio fueron limpiados, pero a él le está diciendo salvado. Y hay la palabra, la primera, cuando dice limpiados en el versículo 17, es la palabra katsarizo del griego, que quiere decir, bueno, pues no hay mucha revelación aquí, porque limpiados quiere decir ser limpio, ¿verdad? O sea, no me dice tanto, pero es hacer limpio, o sea, es hacer algo limpio. También quiere decir desaparecer, también quiere decir purificar, entre otras cosas. Entonces, cuando ellos fueron limpiados de su lepra, desapareció su lepra. Fueron limpiados, porque alguien que tenía lepra era considerado algo inmundo. De hecho, ellos tenían que ir gritando y no se podían acercar a la gente. Cuando alguien tenía esta lepra, que se notaba, porque se les caían partes de la piel, partes del cuerpo, podía faltarles orejas, podía faltarles un dedo, extremidades, y ellos tenían que gritar desde lejos para advertir a la gente que supiera, inmundo, inmundo. Así tenían que describirse ellos, para que la gente, los niños corrían, porque ahí venía un inmundo, venía un leproso. Y esto es muy parecido al pecado también, que nosotros podemos llegar y contaminar con las personas que nos acercamos. Y tenemos que reconocer, soy inmundo. Pero luego cuando soy limpiado, soy purificado, mi vida cambia, porque entonces sí puedo acercarme. Pero la siguiente palabra, cuando en el versículo 19, cuando le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado viene de la palabra griega soso.
que también quiere decir, también es algo parecido a limpiar, pero va más allá, porque esta te lleva a estar seguro. No solo haber sido limpiado, sino te lleva a tener seguridad, a salvar, a librar, a proteger, a ser salvo. Bueno, librar, a preservar, salvar y a sanar también. Aquí me está hablando de una total y absoluta restauración física, mental y espiritual. Mientras que los otros fueron limpiados, fueron purificados, se les quitó la lepra que tenían, ya no se les veía la lepra. Pero este samaritano fue más. Incluso, miren, los 9 fueron limpiados, sanados, pero este hombre fue restaurado totalmente, bendecido, redimido, rescatado, restituido. Y hoy tú puedes ser limpiado, pero necesitas ser restaurado totalmente en su vida, ¿sí o no? Yo necesito ser restaurado totalmente, que me cambie. Incluso algunos, hay estudiosos que creen que hay una diferencia entre estos dos casos. Les decía que los leprosos se les podía caer un pedazo de oreja, podían haber perdido dedos, un brazo tal vez. Entonces, en el momento en que fueron limpiados, se les quitó la lepra, pero continuaron sin su oreja, sin sus dedos. Y la diferencia, algunos estudiosos creen, que tuvo este samaritano es que le fue restituido eso que le faltaba. Totalmente. Fue sanado, salvado totalmente, fue preservado. ¿De cuál quiere ser? ¿Del que es agradecido, que es restaurado totalmente, que es salvado? ¿O simplemente el que recibió su sanidad y fue limpio, purificado? ¿De cuál quieres ser tú? ¿Quieres ser agradecido o quieres ser un olvidadizo? ¿Cuál fue la diferencia? Pues la gratitud. Eso fue lo único que cambió entre uno y otro. Por eso digo que este samaritano, aunque todos empezaron desde el mismo punto de inicio, todos tenían una necesidad, tuvieron fe, buscaron a Jesús, clamaron a Jesús y fueron sanados. Todos recibieron hasta ahí lo mismo. Pero no, este samaritano recibió más todavía porque tuvo gratitud. Porque él regresó a Jesús, se postró ante él y le dio gracias. Y entonces recibió que fue totalmente restaurado espiritual, mental y físicamente. ¿Por qué la gratitud logró que este hombre recibiera muchísimo más que los demás? ¿Sabes por qué? Porque la gratitud busca a Dios. A diferencia que la gente normal busca lo que da Dios. Como que hay que captar esto. ¿Qué buscas? ¿La sanidad de Dios o buscas al sanador? ¿Qué escoges? Porque cuando buscas al sanador recibes la sanidad. Pero hay gente que nada más busca la sanidad y es olvidadizo y no es agradecido y se olvida de Dios. Que todos los que estamos aquí seamos agradecidos y busquemos a Dios, al sanador. Y entonces, al tenerte a ti lo tengo todo, dice un canto que cantamos aquí. Si te tengo a ti lo tengo todo. ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando este hombre regresó a darle gracias a Jesús, él ya no estaba buscando sanidad. Ya la había recibido. Él estaba buscando a Jesús. Mucha gente buscaba a Jesús porque le daba comida. Por curiosidad, tal vez. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana tuvo este encuentro con Jesús y luego ella fue la primera evangelista que fue a su pueblo a decirles: oye, hay un hombre ahí que me dijo todo de mí. ¿No será este el Cristo? Y entonces la gente fue con curiosidad a encontrarse con Jesús, pero llegó el momento en que cuando tuvieron este encuentro con Jesús dijeron: Señor, queremos que te quedes. Ya no solo creemos por el testimonio de esta mujer, nosotros mismos hemos visto. Y esta es la diferencia, cuando no de oídas te conozco por lo que alguien me dijo. No, yo ya mismo he experimentado, y esta es la diferencia del cristianismo.
Tú mismo sabes porque tuviste un encuentro con Jesús. Sabes quién es Jesús, sabes que es mi Salvador. O sea, yo lo conozco ya, Él viene a morar en mí, tengo una relación con Él. Esto no me lo puede quitar nadie. Los discípulos de Él estuvieron dispuestos a dar su vida porque conocían al Señor, porque caminaron con Él, porque supieron su palabra, sus promesas, no solo porque podían sacarle favores. Ellos querían a Jesús y entregaron su vida por Él. Tú no debes buscar la sanidad, mejor busca al sanador, busca al Señor, busca al Rey. Y la gratitud es un vehículo de comunión con Dios y necesitamos entonces aprender a ser agradecidos. Hay algo, eso lo debemos de aprender. Desde niños les decimos a nuestros hijos, da las gracias, porque no dan gracias. Van a una fiesta y les dan sus dulces, su bolsita de dulces y ahí van corriendo. Y dame para mi abuelita y dame, o sea, le empiezan a, espérate, o sea, ellos quieren sacar, pues son niños, ¿verdad? Y esa es nuestra naturaleza, como si fuéramos niños nosotros, y somos malagradecidos, y somos pediches nada más. ¿Por qué no vas si tú te entregas al Señor? Y le dices, Señor, sí me interesa todo lo que das, pero más que eso, me interesas tú. Yo vengo a buscarte a ti, yo vengo y por automático vas a recibir tantas cosas y beneficios y bendiciones. No te olvides de todas esas bendiciones que Él te da. No se puede ser agradecido y tener mala memoria. No se puede. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho y a muchos se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Cuando aquel hombre regresó, él no buscaba la sanidad, pues ya la tenía. Él buscaba algo más, él buscaba al Señor. Él buscaba al Señor y entonces él recibe muchísimo más que el que simplemente busca lo que él da. Y que este año nuevo que estamos iniciando entremos por esta puerta de agradecimiento. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Vamos a alabarle, vamos a ser agradecidos, pero continuar, no solo hoy. Estamos entrando ahorita en el año, arrancamos una página del calendario, pero que seamos agradecidos. Vamos a no olvidar todas esas bendiciones, vamos a alabarle por lo que Él ha hecho. Que busquemos estar con el Señor antes que lo que podamos obtener del Señor. En Éxodo 33, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. O sea, ahí está la promesa de Dios. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo y a todos los feos. Dice, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, eso me pega. Porque dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Es decir, te voy a dar todo lo que prometí, pero yo no voy a estar contigo. ¡Pum! Y el pueblo estaba conforme. Sí, Señor, con tal de que yo obtenga todos los beneficios. Pero Moisés dijo en el versículo 15, y Moisés respondió, ¿qué dijo? ¿Podemos leer esto juntos? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No me interesa todo eso, Señor. Yo te quiero a ti. A mí me interesas tú, Señor. Si tu presencia no va conmigo, todo lo demás es basura. No lo quiero. No nos saques de aquí, Señor. Aunque tú lo hayas prometido y sé que lo puedes hacer. No me saques de aquí, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, porque lo más importante para mí eres tú, no lo que me des. ¿De qué me sirven los carros, las casas, las riquezas, incluso la salud, si tú no estás conmigo, Señor? ¿De qué me sirven? O sea, simplemente
es algo pasajero. Yo quiero lo eterno. Yo quiero poner mi mirada en las cosas eternas, en las duraderas. Señor, yo te escojo a ti antes que todas esas cosas. Habacuc 3:17 lo entendió bien. Él sabía que era más importante y llegó a decir, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo te quiero a ti, Señor, antes que todo. ¿De qué me sirve todo lo demás si no te tengo a ti? Si Dios es todo lo que tienes, es todo lo que necesitas. Eso es gratitud. Y esa es la razón por la que ese leproso, habiendo recibido sanidad, regresó al Señor. Y los 9 se fueron por su lado y no fueron agradecidos. Miren, mi esposa, mi querida esposa, es muy buena ministrando, aconsejando. Y hacemos buen equipo, pero realmente ella es la buena. Yo nomás hago bola. Y cuando hemos platicado con a lo mejor gente que está aquí, les ha tocado, pero hemos hablado con matrimonios que han estado en situaciones muy complicadas, ya desbaratándose. Hemos ministrado a parejas que están ya a punto de separarse y luego Dios ha venido y ha hecho milagros y cosas que dices, ¿cómo se puede arreglar esto? Y Dios lo arregla. Y se han arreglado, han recibido su milagro, Dios ha venido y ha sorprendido y se ha restaurado. Pero ¿saben qué ha pasado con muchos de ellos? Se han olvidado. Se han olvidado de Dios y no han sido agradecidos. Y no es que nos vengan a dar gracias a nosotros. ¿Nosotros qué? Pero se olvidan de Dios. O sea, cuando ellos dijeron, Señor, ayúdanos, y vienen clamando y los acompañamos y oramos con ellos y los aconsejamos y vemos qué dice la Biblia y se arregla su situación. Y ya, se olvidan de Dios. Y muchos casos hay que podemos platicar. Personas que inviertes tanto tiempo en ellos y estás con ellos orando y llevas sus cargas y de pronto se arregla la situación y adiós. Personas que piden oración por un empleo. Señor, no tengo sustento y estoy desesperado. Y Dios responde, les da opciones. Incluso me acuerdo que ya hubo uno que hace tiempo que dijo, ya no oren tanto porque son muchas opciones y ya no sé qué escoger. O sea, como que ahora se me complicó, ¿verdad? Y Dios lo bendijo con un muy buen empleo, con buen salario, con buena posición y todo. ¿Y saben qué pasó? Dejó de venir a la iglesia porque no le daba tiempo porque tenía mucho trabajo. Ingrato, malagradecido. Y nos olvidamos de Dios. Cumple tus votos, porque luego le prometemos tantas cosas a Dios. Como el hijo pródigo se fue de su padre. Pues bueno, primero fue con su padre, que representa al Padre Celestial, y le pidió la herencia. Señor, papá, dame mi herencia que me corresponde. Y antes de tiempo pidiéndosela, le dio la herencia. ¿Y saben qué pasó? Perdió su relación con su padre, porque se alejó, él voluntariamente se alejó de su padre. Y no solo perdió la conexión con su padre, perdió la herencia también, se le acabó, que llegó un punto en que tocó fondo y dijo, tengo que regresar. Y regresa entonces con su papá y pues que representa a nuestro Dios, que es un Padre amoroso que está con las manos así para recibir. Y te abraza y te recibe y te ama y te da beso y te pone nuevo vestido y te pone anillo y te pone calzado.
y te cambia tu situación. Pero este hijo pródigo se alejó de su padre y luego también perdió lo que le había dado su padre. Para muchos es más importante la bendición que el que bendice. Qué bueno que llegó un momento en que el hijo pródigo hizo alto y regresó a su padre. No por lo que le dieron. Regresó a su padre a restaurar su relación. Y muchos cristianos son como esos 9 leprosos que no saben conectar con Dios. Hay gente que no sabe conectar con Dios, que incluso viene a la iglesia para ver qué puede recibir, a ver qué me pueden dar ahí, pero no saben conectar con Dios. Y esto es algo muy triste. No saben permanecer con Dios. Los milagros que has recibido no es todo lo que Dios tiene para ti. O sea, no solo te quedes con la sanidad. Ven a la salvación. Ven al Salvador. Ven a Jesús. Los milagros que Dios tiene para ti te llevan a una total restauración. Yo, no sé ustedes, pero yo quiero la total restauración para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mi empleo, mi negocio, lo que tenga, todo lo que implica. Moisés le dijo a Dios: si tú no vas conmigo, no me interesa, no me interesa, eso es lo más importante para mí. Jonás fue capaz de romper su relación con Dios por una calabacera que perdió. No sé si se acuerdan la historia, bueno, ya no voy a entrar a estos detalles, pero una calabacera que se secó, que le había dado Dios y se le secó y se perdió, eso lo llevó a casi perder su relación con Dios. Y muy diferente a Job, porque Job, teniendo todo perdido, ahí fue donde se encontró con Dios. Ahí fue donde buscó a Dios. Muy diferente, cuando perdió Job, se acercó a Dios. ¿Y saben cómo termina esta historia de Job? Si han leído la historia de Job, terminó con una mayor bendición. Porque estar pegado a Dios, eso es lo que te trae bendición. Simplemente vino esta mayor bendición porque se mantuvo pegado con Dios. ¿Qué hubiera pasado si Job se hubiera alejado de Dios? Pero el haberse mantenido pegado con Dios lo llevó a una mayor bendición. Job 42:5 dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo quiero que mis ojos vean a Jesús, no nada más de oídas conocerlo, de lo que otros me platican, de los testimonios de otros. Yo quiero experimentar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor sana, restaura, fortalece, levanta. Yo quiero a este Señor, pero por lo que es, no por lo que hace. Me interesa tener una conexión con Él. Me interesa alabarle, adorarle. Me interesa ser agradecido. Segunda de Corintios 5:13. Ya para terminar. Segunda de Corintios 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y... A ver, pónganse de pie por favor conmigo, acompáñenme. No me dejen solos. Estoy en Segunda de Crónicas 5:13. Segunda de Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias, alabar y dar gracias, van de la mano, alabar y dar gracias, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Porque hay una relación
Cuando tú vienes agradecido, con un corazón contento, cuando tú vienes a alabar a Dios y a reconocer su grandeza, su poder, su gloria se manifiesta. Viene su presencia. Cuando el pueblo comienza a agradecer, la casa se llena de la presencia, de la gloria, de la presencia de Dios. En otras palabras, Dios dijo, cuando vio esto que sucedió, dijo: ¿me das gracias? ¿Crees que soy bueno? Como que Dios, me imagino a Dios ahí diciendo: ¿crees que soy bueno? ¿Me das gracias? Pues entonces voy a derramar mi gloria sobre ti. Yo quiero que la gloria del Señor esté en este lugar, en esta iglesia, en mi vida, alrededor, en mi casa. Yo quiero ser agradecido y no ser criticón y no estarme quejando. Vamos a ser agradecidos y no olvidar todos sus beneficios, todo lo que Él hace por nosotros. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle, vamos a orar reconociendo que Él es primero que todo.